nuestro invitado de hoy que fue presentado al comienzo del programa. Lázaro, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes a todo el valle y a todos los comechingones. Grande, gracias, muchas gracias, hermano. Bueno, Lázaro Llanes, nosotros lo presentábamos como el irreverente, la oveja negra del periodismo de Córdoba, el tipo que no se calla nada, el que desnuda el poder. Bueno, queremos hablar de tantas cosas, Lázaro, tenés tantas notas en ese link, en esa página de la striptease del poder. ¿Por dónde podemos empezar, Lázaro? ¿Por la última nota? ¿Por dónde se desnuda el poder? Bueno, primero, digamos, yo no creo que sea la oveja negra de nada, porque en realidad yo estoy tratando de hacer esta profesión lo más digna que yo considero posible, como a mí me enseñaron en la facultad que se debía hacer. Quizá un poco romántico, pero bueno, me parece que el periodismo está en una crisis muy grave por la evolución tecnológica y también por la falta de compromiso y ética de todos nosotros, me hago cargo también. Y bueno, y dentro de todo ese contexto yo trato de no venderme, de hacer las cosas con dignidad, de hacer el periodismo a favor de la gente, siempre investigando el poderoso, nunca contra el quichuflín, digamos, contra el pirincho, contra el bicho chico, como dice el Martín Fierro. Eso me parece como un punto a destacar. Me parece que también el periodismo ha sido cómplice de todo lo que está pasando, ¿no? De todos lados, no estoy hablando ni del periodismo de la derecha, ni de todo, digamos, de todos lados, porque todo lo que está pasando en la Argentina, todo lo que vivimos políticamente, económicamente, con la degradación cultural, la pobreza, todo eso tiene una pata cómplice que es el periodismo, lamentablemente, que tiene hoy un rol fundamental en esta sociedad democrática intermediada, que por suerte cada vez está menos intermediada, pero bueno, eso como introducción me parece. Bien, nosotros en programas anteriores hablamos de la Fundación Mediterránea, medio que quisimos hacer un mapa de la construcción que viene haciendo este entramado empresarial junto con la clase política. Bueno, como para volver a ilustrarlo, ¿quiénes son esas personas que integran esa fundación? ¿Cuáles son los vínculos que tienen con la clase política? ¿Y cómo los van desmembrando a partir del día a día de nuestra ciudadanía? Lázaro, ¿podemos hablar de eso? El poder mediterráneo, hay un libro que se llama El poder mediterráneo, Mirá, que cuenta toda la historia gris, para así decirlo, con algunas cosas de la Fundación Mediterránea, no lo más grave, sobre todo en los 90, ¿no? Que copó la parada ahí en el Ministerio de Economía con Cavallo, primero en la Cancillería y después en el Ministerio de Economía, con cuadros que los habían nutrido durante años y con un plan económico que después terminó destrozando el país. Y bueno, y hoy la Fundación tiene a su mayor, quizás referente político en años, después de Cavallo, creo que Schiaretti puede ser quizás el mayor exponente, ¿no? Por algo trabajó ahí con él. O sea, la gente se olvida en el país, no me acuerdo, siempre digo lo mismo, la gente se olvidó de que Schiaretti se formó ahí cuando se fue exiliado y volvió, ¿no? Sí, se fue a Brasil. De Brasil, donde trabajó con Giesa, con Macri, con Fiat Auto. Volvió y se puso a trabajar ahí en la Fundación Mediterránea, que hoy gobierna el país. La Fundación Mediterránea tiene una historia negra que está íntimamente relacionado con lo que es el endeudamiento externo del país. Funcionaba, para los que no saben, en la oficina la tenía el frente de Radio Nacional, en la esquina esa, sí. Abajo está el Banco Edificador de Córdoba, que era de Domingo Felipe Cavallo, Graguero y otro funcionario de Cavallo, y que después fue funcionario de Cavallo, y los empresarios que le apoyaban eran Pagani, eran los mismos dueños del banco, que eran Pagani, Astori, que hoy era Piero Astori, hoy es Pia Astori, la de Astori, la que hizo el Quepe, la que hace las escuelas, ¿vieron esas escuelas de premoldeado? El Tropezón, y la otra empresa se llama el Tropezón también. Transener. Sí. ¿Cómo? Que también hizo el Tropezón ahí en el nuevo vial de entrada de Córdoba. Claro, exactamente.
Tubos Transelectric, creo que era la otra. Y bueno, y ellos fueron parte y cómplices de todo lo que fue ese endeudamiento fraudulento, donde se endeudaron ellos y después el Estado tuvo que salir a cubrir a todos. En ese caso la Fundación Mediterránea fue con 100 palos, 100 millones de dólares, el banco ese se endeudó y le hizo poner a todos nosotros. Estamos hablando ya del 80, ¿no? Qué bárbaro. Y bueno, ese es el origen de todo ese poder que hoy realmente, bueno, por algo sigue Piastori ganando obra, por algo sigue Rogio, por algo sigue todo los grupos económicos que están detrás de esa fundación, que realmente quieren una Córdoba para poco, una Córdoba de negocio, y que hoy creo que realmente tiene un poder consolidado. De hecho, se habla que el cambio que va a ser Milei después del 27 viene con una fuerte pata de la Fundación Mediterránea y un plan de estabilización y de gobernabilidad. Como el elegido de la Fundación Mediterránea, ¿no? El Schiaretti. Como el sucesor de Caballo. Como el elegido de la Fundación. Sí, no es el hombre de la Fundación Mediterránea. Yo siempre lo digo así. Schiaretti es Milei con buenos modales. ¿Cómo lo podemos ver en Córdoba? Lo simple. Veamos la jubilación, la trampa que se mandaron con el 63% móvil, 67% móvil, que al 82 le descuentan el 82, una cosa absurda. El 82, perdón, no el 82 móvil, el 67 móvil, sí, porque le descuentan otro porcentaje de que lo que no solo aporte. Entonces las jubilaciones en Córdoba son paupérrimas, la educación es paupérrima a nivel de educativo, pedagógico y a nivel de salario. Hablen con los docentes, con las listas, la pluricolor que gobierna Capital, son salarios de hambre. Los empleados estatales, digamos, las fábricas, o sea, es lo mismo, que es el mismo modelo, salvo que no es agresivo y como el señor Milei. Pero la política es lo mismo. Ellos están de acuerdo con este plan, el plan de ajuste, el plan de que hay que ajustar, de que hay que llevar a la Argentina a una corrección de los precios relativos, que hay que, por ejemplo, sacarle la retención del campo sin saber cómo se va a sostener el Estado, y un montón de ideas liberales que la venía pregonando ya hace tiempo la Fundación Mediterránea y que ahora la llevó a cabo en gran parte el presidente Milei. Sin embargo, se le está haciendo complicado manejar el rumbo, también por su falta de experiencia política, falta de consensuar, agresión, lo que todos ya sabemos, y como alternativa de ese proyecto político libertario está agazapado el señor Juan Schiaretti y la Fundación Mediterránea. Anoche estaba escuchándolo a Fantino en su programa de Neura, tiró una encuesta diciendo con quién preferían perder en caso de que perdieran en las elecciones en 2027, si con Axel Kicillof o si con los gobernadores de Provincias Unidas. Y estamos hablando de que Provincias Unidas es parte de la Armada de Schiaretti junto con estos gobernadores, llámese Nacho, llámese Puyaro, Yayora y otro más, que también forman parte de la Fundación Mediterránea, esos vínculos de la clase política con el empresariado argentino, Lázaro. Es que todo el poder de los que están hoy en la Fundación, que después al principio tenía la lógica de la Fundación de Piero Astori, que los Pagani son los dueños de la Serenísima. Pongamos un ejemplo claro. Arcor, la Serenísima, ya se comieron a Mastelones y ahora están en sociedad y ahora se lo van a terminar de comer. Para que nos demos una idea de quién estamos hablando. Pero al principio la Fundación Mediterránea tenía como una lógica de que eran las empresas del interior que iban, por eso también este discurso chauvinista que practica yo Córdoba, después Córdoba, tercero Córdoba y Córdoba cada 2 segundos que practica el señor Schiaretti, que está bien, sociológicamente es sierra, porque históricamente hubo ese planteo del interior contra el puerto, desde la época de Quiroga, podemos decirlo. Horacio Quiroga. Y la Fundación Mediterránea funcionó en un principio con ese criterio. Después, con los 90,
ya ahí se puede decir que lo que era la parte productiva fue perdiendo poder y apareció todo lo que es la parte especulativa financiera. Y las empresas grandes que quedaron fueron los monstruos, ¿no? Entonces perdió esa lógica productivista del interior hacia el puerto como un contrapoder y avanzó, se sumaron todas las empresas grandes y se metió el negocio financiero, que tiene negocio en toda la Argentina. Sí, sí. Están los bancos, entonces obviamente que tienen conexión con todos. Hay otra parte que entra ahora como más visiblemente, que tiene que ver con el entramado narco en la Argentina, que bueno, se destapó esta olla con el caso Machado, los vínculos con Esper, con la Libertad Avanza, con Juntos por el Cambio, incluso Tomás Méndez estuvo haciendo un programa donde la vincula a Patricia Bullrich con Lácteos Vidal. Con Lácteos Vidal. Sí, bueno, qué loco, ¿no? Todo esto que empieza a saltar ahora, que vos lo venís hablando, lo venís diciendo, pero obviamente las repercusiones son distintas. Cuando el Estado se retira, perdón, ¿no? Bueno, yo doy clase en escuelas técnicas. Trato de ganarme la vida dignamente de otra manera, porque obviamente que el periodismo no te alcanza, y entonces tengo otras actividades. Una es dar docente de escuelas técnicas medias en 2 barrios populares, Los Bulevares y Ciudad de Mis Sueños. Ciudad de Mis Sueños está el narco más famoso de Córdoba, que era el Tuerto Cacho. De hecho, una vez yo no sé qué hice con un comentario hacia al pasar por el Facebook y me llegaron amenazas. El Tuerto Cacho dice que el día que la anécdota cuenta que hasta que no murió de la sota no lo allanaron, y era verdad, ¿eh? Mirá. Yo lo veía ahí, es más, espero que no me esté escuchando entre la sierra del tuerto. Pero ¿qué es lo que se plantea acá? Y lo que es la lógica, que se habla poco, que cuando cunde la pobreza, cuando cunden las ideas liberales de que el mercado nos salva todo, que el Estado no tiene que estar, que, bueno, cerremos las fábricas, si le cerrás la fábrica a nivel urbano, cordón, primero los 3 cordones de Buenos Aires, lo que es la zona metropolitana de Rosario, lo que es la zona metropolitana de Córdoba, ¿de qué va a trabajar esa gente? Hasta que hagamos la transición, no sé, el puente, como le llama la derecha vaca muerta, que encima está en otro lugar, pero ¿de qué van a trabajar nuestros pibes en los barrios? ¿De qué van a trabajar nuestros padres? Entonces, lo único que queda es el narcotráfico. Más allá del tema del financiamiento de los partidos. Entonces, el narcotráfico está donde antes estaba la política, donde estaban los punteros. Ejemplo concreto. Un año me enteré, esto estoy hablando hace un par de años atrás, que el Día del Niño, el narco ese que acabo de nombrar, el Tuerto Cacho, sacó los choris, sacó los metegoles y festejó el del niño. Qué va. Me toco madero que no me esté escuchando porque me va a pegar un tiro. ¿Entendés? Entonces, ¿eso quién festejaba antes del Día del Niño? La política, el puntero, que nos puede gustar o no. Pero era la política el que estaba, ¿no? El Estado, a través de un informal como era un puntero. Pero ahora está el narco. Y el narco, así como te festeja el Día del Niño, está para necesito guita. Se me pasó algo. ¿A quién van a acudir la gente del barrio? Al narco. Los pibes no tienen laburo. ¿Para quién labura donde perro? Para el narco. Yo presencié en Ciudad de Mis Sueños. Un día estábamos dando clase y veo pasar una tanqueta, tiros. Le digo, todos los chicos, todo abajo. No lo conté nunca. Todo abajo. No sabemos ni qué hacer. Nunca habíamos ni siquiera tenido un operativo, un plan de evacuación ante esa posibilidad. Los tiro abajo y vamos con la directora afuera, salgo afuera y estaban haciendo un allanamiento en la casa de otro narco, atrás del narco que acabo de nombrar, pero como el narco tenía un montón de perros que se llaman así, que lo cuidaban, habían hecho como una especie de anillo. Con la policía estaba el éter haciendo el allanamiento de la casa de este chico, que yo lo tenía de alumno al hijo, en primer año. Yo le enseñaba a leer y escribir, y todo, y a la vez, porque todos los perros que tenía el narco estaban apedrando a la policía. Increíble. ¿Y sabes lo que era eso? Yo salía afuera, había un tipo con una moto que hacía Willy y le decía al policía que tenía una de estas que disparan vale goma, disparaba, y el policía le disparaba. Yo salí corriendo con la directora, fuimos lo único que dijimos, tenemos los chicos, esto te estoy hablando al lado de la escuela, pegado en las calles de la escuela. Qué bárbaro.
Che, Lázaro, geográficamente, ¿dónde está ese lugar, la escuela donde vos das clase? ¿En qué parte de Córdoba? ¿Viste Fiat? Sí, el Fiat. ¿Viste Fiat? Sí, para el lado del sur, digamos. Pasar de largo, esto, sí, para la zona sur vos pasás de largo Ituzaingó y pasás de largo, más de largo, más de largo, y ya en el medio de la nada, el señor de la Sota hizo los famosos barrios. O sea, saliendo de circunvalación. Sí. ¿Saliendo de circunvalación? Uf, sí, pero saliendo Sí. Y varios kilómetros. Sí. San Ignacio, ¿cómo se llama? ¿Ese lugar? Eso es pasando por la ruta 9, Sí. pasando Ituzaingó varios kilómetros, pasando el LB2. Por ese al lado estaba la vieja LB2 que ahora es un terreno tomado. Pero entonces, el narcotráfico lo primero que hace es que socava los barrios, socava nuestra juventud, no solamente con el consumo, sino como fuente laboral, como fuente prestamista, como fuente de seguridad. Y bueno, y después, y de ahí es como y eso es la consecuencia de una política económica liberal donde el Estado abandonó los barrios, abandonó a la gente. Lamentablemente, en seguridad, en educación, en salud, en todo. Entonces, y ahora esto va a ser peor, porque la lógica de estos tipos, bueno, la empresa que se salva, y es darwinismo, la que se salva, ¿no? La que no se funde, cierra, deja los empleos, y todas las empresas que están en los cordones que acabo de nombrar, Rosario, el Gran Córdoba, y el Gran Buenos Aires, el AMBA, como le dice el gobernador Schiaretti, Sí. si no pueden competir, van a tener que cerrar. ¿Y a dónde va a ir a hacer toda esa gente? Claro. ¿Se va a ir a Neuquén a laburar a Vaca Muerta? Che, Lázaro, y con respecto a esto, ¿no? Estos peces gordos, hoy actualmente Mastellones, Lácteos Vidal y todo, los Pagani y demás, que son los peces gordos de la Argentina llamados el Círculo Rojo, no pueden ser automáticamente comidos, devorados por los tiburones de Silicon Valley, de Manhattan, porque ahora tenemos ese gran acuerdo, entre comillas, donde nos van a salir dólares por las orejas. Esos también son parte o no de ese poder real que está entrando en juego ahora en la Argentina, y se ve a las claras que viene por una dominación de territorio y de muchísimas otras cosas más. ¿Cómo lo ves a eso vos? No, hay sectores estratégicos. Nosotros tenemos una que se nombra poco. Primero tenemos una posición geográfica única, que estamos en el sur del mundo y las Malvinas, Bajo OTAN, el otro paso para el Pacífico, Atlántico-Pacífico. Eso hoy, en este marco de guerra comercial con China, es estratégico. Por eso Estados Unidos está haciendo todo, lo dicen ellos, que la base OTAN, la Ushuaia, todos ellos quieren el control de ese estrecho loco. O sea, primero el posicionamiento geopolítico, y después están los recursos, los famosos recursos naturales que ya estaban siendo entregados por el anterior gobierno. Esto hay que decirlo. Cristina Kirchner firmó el primer RIGI, por así decirlo, que fue Vaca Muerta. Con Chevron, que era secreto, ¿se acuerdan? Sí, por supuesto. Ya los gobiernos habían empezado a claudicar y a entregar el patrimonio. La minería con Gioja, la gente ya no sabe quién es Gioja, pero la minería en San Juan con Gioja, la Barrick, en el otro lugar que era Catamarca con, ¿cómo se llamaba? La lumbrera, bajo la lumbrera, ¿no? Sí, bueno, sí. Regalía del 1% a declaración jurada estábamos pagando. Entonces, si nosotros ya veníamos regalando los sectores estratégicos, lo venimos regalando. Ahora esto se va a profundizar. Porque ya ahora creo que la minería se lo sacaron hasta ese 1%, ya no tenés la necesidad de retener los dólares acá, lo podés girar cuando se te cante la gana, supuestamente. Entonces, estos profundizaron algo que ya se venía dando con los anteriores gobiernos. Y van a ir primero por los sectores rentables y estratégicos. Y segundo, se van a comer las empresas. Ahora, ellos también tienen un grave problema socioeconómico. Que al Estados Unidos no es el Estados Unidos que recordamos vos y yo del 2000, previo del 2000, perdón, ¿no? Que era el fin de la historia, ganamos la guerra con la Guerra Fría y ahora ellos no pueden tener, ni siquiera ellos pueden competir con China. Entonces digo, se van a quedar seguramente con aquellas empresas que son rentables en Argentina. Por ejemplo, la cerealera, somos competitivos. Por ejemplo, algunas alimenticias, somos competitivos.
Por ejemplo, bueno, en tecnología ahora tenemos buena capacidad, buenos recursos humanos. Se van a ir quedando con todas aquellas empresas que seguramente que son competitivas, que ya van a terminar de quedarse con las empresas, porque con algunos ya son dueños. El petróleo lo maneja el señor ¿cómo se llama? El de pesca, no es Pescarmona, Bulgeroni, que dicen que es un testaferro sí, las tierras, dicen que Einstein la maneja Midland, dicen que son testaferros de Soros. Y el agua, ¿se acuerdan del problema del agua? Digamos, ya gran parte de los recursos estratégicos de Argentina están entregados, lamentablemente. Entonces, va a venir la revolución, vamos a tener va a estar en un puñado de manos todo eso, y lo vamos a sacar y vamos a hacer un gobierno patrio. Claro. Como decía Karl Marx, decía, el capital va a estar tan acumulado en pocas manos que va a ser fácil sacarlo. Por supuesto. Bueno, cuando vos hablabas de la primera entrega, ¿no? La primera entrega que nunca se habló, que no se habla y se habla muy poquito, que tiene que ver con lo estratégico de las mineras. Las mineras, había un periodista, Robelli, que hablaba de que con solamente una mina de oro en la Argentina, que fue entregada hace muy poquito a un capital externo, para su explotación, de que con solamente una minera los problemas en la Argentina dejarían de ser tales, ¿no? Imagínate la cantidad de mineras que hay en Argentina, de lo que BlackRock y todas estas empresas, ¿cómo se llama? La del oro negro, esta canadiense y demás, que estratégicamente están asentadas hace un montón de tiempo, y saltó, digamos, lo primero que vos dijiste, el acuerdo Chevron-Cristina, que yo cuando militaba para el espacio de Cristina, que teníamos que hablar de eso, que Chevron había, de alguna manera, en Ecuador, había hecho un genocidio ecológico con todos los desechos que había derramado, y que después a mí una empresa vino a la Argentina a trabajar a vaca muerta. Dijimos, loco, esto es inaudito, esto es inaceptable, sin embargo, nunca se pudo hablar. Con precio garantizado, con rentabilidad, posibilidad de girar $2, era un RIGI, lo dice el mismo, ¿cómo era el que se llamaba? Agins, Mark Agins era el 2 de Kicillof. Sí, el que fue ministro de Economía, el viceministro. Bueno, él lo dice, el viceministro, ¿te acordás? Bueno, él lo dice, fue el primer RIGI. Agis. Bueno, aquí lo dice, este fue el primer RIGI. El tema es que, a ver, si nosotros capturamos renta, nosotros industrialmente somos débiles, para decirlo de una manera, en algunas industrias. Somos débiles. ¿Por qué? Porque no podemos competir con China, lamentablemente. El salario de un chino gana de $400, acá el mínimo son $1.200 para arriba. En China el Estado aparece y te financia tasa muy benigna, no hay riesgo ambiental. Si te muere un flaco laburando, no le importa a nadie, pero literal estoy hablando, ¿eh? Sí. Porque ellos están con la mente puesta que tienen que darle de comer a 1.000 millones de monos, y eso está bien. Ahora, nosotros industrialmente en algunos industrias somos muy débiles, en otras no tanto. Por ejemplo, todo lo que es el sector agrario, donde se puede crecer muchísimo. Por ejemplo, en vez de venderle soja a los chinos, le vendamos el cerdo. Porque como nosotros no tenemos ni astillero, no tenemos barco mercante, no tenemos marina mercante. O sea, nosotros vendemos a granel soja con buques que vienen, que los ponen los otros países, en este caso China. Cuando por lo menos si vendemos soja, lo que hace cualquier cerealera o cualquier planta de acopio, te vende el camión, te vende el flete y te vende el grano. Claro. Nosotros, por ejemplo, pensando, primero podríamos comprar la flota mercante y después poner a andar los históricos astilleros que tuvo Argentina. Entonces, bueno, en los pueblos, pues, en los portuarios, ahí generaríamos mano de obra, pero para algo lógico, porque nosotros podemos vender el grano y el flete. Pero además, en realidad, es vender el grano a los chinos, porque los chinos, para que la gente sepa qué hace con toda la soja que compran, la meten en un edificio, llega a un puerto de Beijing, la meten en una torre, que no sé cuántos pisos tiene, esto es increíble, es ciencia ficción, lo mandan arriba con un tubo, y ahí de arriba para abajo están las chancherías en China. O sea, las tienen en torres, viven en torres.
Y Sí. sale el chanchito chiquito, arriba está la madre, y arriba están los servicios, la madre, y va de abajo para abajo y cae el cerdito. Y nosotros le damos de comer. Lo que tenemos que hacer nosotros es darle de comer a los chanchos acá y venderle la carne. Te generaría toda una cadena de valor con frigorífico, te generaría una cadena de valor a través del refrigerio, el transporte, lo que dije recién, marina mercante. Entonces tenemos que pensar de otra manera. Lo mismo con la minería, lo mismo con el petróleo. Al petróleo, adentro, precios nacionales. Afuera, vender el precio que se te canta y como unas buenas retenciones. Lo mismo que la minería. Chile tiene, no sé, 36% creo de retenciones. Sí, no me acuerdo el monto exacto, pero tiene una retención altísima a la minería. Y en base a la minería, por ejemplo, se hizo su ejército. Claro. Che, Entonces Lázaro. nosotros somos los chicos ricos, ¿viste? Claro. No aprovechamos Nada. sí, en serio. Con respecto a lo Que cada vez más rico, gente más rica, que van a ver un partido de polo ahora todo el mundo está en Europa, 2 meses en Europa. Vos decís, ¿cómo un país pobre? Que no tenemos dólares para... Yo no sé qué hace el FMI. No, yo tengo parientes, amigos, me voy a Europa como si se fuese acá atrás de la sierra, Claro, sí, increíble. Hace un rato estábamos hablando con Rubén Matos, que es el co-conductor que está acá presente escuchando atentamente, del el odio al peronismo, y yo referenciaba la cuestión de primero Perón, o sea, no, obviamente, cuando nace el peronismo, nace a través de Perón, y vos hablabas de cómo se podía exportar y cómo ha ido desapareciendo toda esa capacidad de poder exportar. En su momento Perón creó la Junta Nacional de Granos, tomó la primera flota mercante de Argentina y por supuesto todo lo que significaba la producción que se hacía en tierra para poder llevar todo eso al exterior y exportar, ¿no? Y todo eso hoy parece un cuento de otra época porque lo es, digamos. Esa referencia del antiperonismo, de que se llevó el oro, que los peronistas son la lacra más grande de la Argentina, y siempre tirando en contra, que ha ido sustentando a estas, te diría, grandes productoras de pensamiento, como la Fundación Mediterránea, la RAP, y estos encuentros entre el empresariado y la clase política, que le han dado mucho volumen a través del tiempo hasta llegar a lo que hoy es el vaciamiento total de toda esa cadena de producción para poder hacer lo que vos hablabas con respecto a trabajar con China de otra manera, ¿no? Exacto. Y lo que pasa es que también acá, históricamente no han dividido. Es la estrategia de poder primero de los ingleses, primero los españoles, después los ingleses, después los yanquis. Nos dividen, mi enemigo el vecino. Ahora, por ejemplo, en los sectores populares, el enemigo era el que cobraba el plan, ¿viste? Claro. Entonces, nos dividimos todo y divide reinará. Esto es así, pero es histórico, desde los unitarios federales para acá. Entonces, y en ambos lados, hay que decirlo, en ambos lados, tanto, por ejemplo, en el no peronismo, la derecha, lo que podemos llamarle el no peronismo y el peronismo, hay hombres que juegan para afuera, ¿no? Te digo, no sé, Argüello, Rucauf, todos esos hombres que hoy se pasaron directamente para el otro bando, ¿no? Carlos Menem, Carlos hablaba de la Junta Nacional del Grano, lo primero que hizo Carlos Saúl fue volarla, privatizar los astilleros, desaparecer toda la base del peronismo. O sea, dentro del peronismo tenemos a mucha gente que es traidora a la idea del peronismo y a la patria. Entonces, en esa división de poderes, o esa división humana, no ganan. Más lo que vos hablas, más todo ellos tienen un control de la justicia. La Embajada de Palermo tiene control de la justicia, control de los medios de comunicación, controla en ambos partidos, o en ambas fuerzas, o en todas las fuerzas controlan a personajes clave. Por ejemplo, Argüello, te estoy diciendo, el que fue embajador. Hay gente que ama a Estados Unidos. Ahora salió una diputada de la Libertad Avanza hablando de eso, ¿no? Que odiaba la bandera argentina porque odiaba el sol en el centro. Realmente increíble, ¿no? Que estos cipados estén en lugares de relevancia en la Argentina. No, y ahora fuimos al extremo, ahora ya es desvergonzado, como todo lo de este gobierno, ¿eh?
como todo lo de este gobierno, y además es contradictorio, los libertarios terminaron presos de Trump porque no tienen plan económico. Pero volviendo a tu idea central, en ese juego de que esto es culpa del peronismo y la división interna, no ganan, porque ellos manejan todos los principales, no tienen ni siquiera una fuerza de ocupación. Preferiría yo que nos dominen con una base, que vengan acá y nos pongan el rifle y digan, bueno, hagan lo que quieran. No, tienen resortes estratégicos de los bancos, por ejemplo. Otra cuestión que yo le puedo, que cuestioné mucho al kirchnerismo. La ley de entidades financieras, la ley de hidrocarburos, que vienen de la dictadura, que no son leyes, Sí, son decretos. No son leyes, son decretos dictatoriales, le pongamos con el decreto militares, a manos militares. Nunca se reformaron. No, pasamos, descolgamos los cuadros, jugamos a los militares, todo bárbaro, pero lo mismo con el poder económico. Nadie se metió con el poder económico de la dictadura. ¿Por qué no te puedes meter? Porque te voltean ellos a vos. Esa es la verdad. Pero el día que queramos hacer un cambio de verdad, así como la derecha ahora vino por todo, con este plan desquiciado, inhumano, delirante, nosotros vamos a tener que ir alguna vez replantearnos, no quedarnos solamente en el posibilismo, como pasó sobre todo con el gobierno de Alberto, ir por todo. Y si fracasamos. Sí, Lázaro, es el momento. Nosotros acá nos preguntamos permanentemente cuál es el rol o cuál es la estrategia, cuál es la postura, cuál es la idea de aquellos que creemos que otra posibilidad de vida de los habitantes argentinos es la solución. ¿Qué nos cabe a nosotros? ¿Qué debemos hacer? Porque si está todo cooptado, está todo hipermanejado y demás, ¿qué nos queda para poder tratar de al menos de buscarle la vuelta a esta solución? ¿Qué crees vos desde tu lugar como periodista que debemos hacer como ciudadanos acá en nuestra Argentina de hoy? ¿Te acordás del Forja? Sí, Forja. El movimiento Forja, Scalabrini, Jaureche, toda esa gente que en la época más porque la época se conoce como la época infame, ¿te acordás? La década infame, sí. ¿No? Sí, Ellos surgieron un pequeño grupo de gente que eran intelectuales, escritores, periodistas, eran un puñado literal, eran un puñado de extravagantes, para así decirlo, que soñaban con otro país. Y bueno, los guasos lo empezaron a soñar y lo empezaron a propagar. Y después vino un gobierno que tomó mucha idea de ese, que fue el gobierno de Perón. Claro. De los trenes, de lo que recién hablamos, un montón los términos, el cipayo, ese era un término que surgió en esa época y que era el de Forja. Entonces, creo que hoy nos debemos a la resistencia desde cada lugar que tengamos. Yo del periodismo, vos de la radio, un docente lo puede hacer, no sé, enseñando bien, que los chicos no... yo creo que hay un momento de resistencia, el poder es fuerte y es grande, pero nosotros nos debemos la resistencia digna, desde cada uno de sus lugares, porque después las cosas cambian. Resistencia no... Eso es la vuelta a la vida. Resistencia no es resiliencia, porque la resiliencia a mí me causa escozor, me da como una cosa... New Age. Sí, New Age. No quiero ser resiliente. Porque son dos cosas distintas. Resiliente es cuando vos te sobreponés a algo adverso. Sí. Te sobreponés. Pero acá hay una lucha permanente. Luchás contra algo. Claro. Yo creo que, y también replantearnos todo lo que fue en las fuerzas populares, lo que tuvimos en el kirchnerismo, lo que tuvimos al lado, la izquierda, todo lo que pensamos, más o menos un país distinto, también nos merecemos pensar por qué no estamos juntos. ¿Qué pasa que nosotros no podemos poner juntos? No, porque la derecha son cinco empresarios, 2 jueces, 3 canales de televisión y manejan el país. En cambio, toda la oposición estamos divididos. Además, ahora, por ejemplo, están los que adentro están con Cristina, los que están con Kicillof. Dentro del mismo espacio hasta, empiezan esos matices ya... Cuando para mí es lógico que Cristina se retire y aparezca una figura nueva, siempre y cuando represente la idea del proyecto. Claro. Lo mismo en la izquierda, el Bregman, todo. Tenemos que congeniar en algunas cosas, porque si no divididos tampoco vamos a poder, ¿no? Cada uno desde su quinta no vamos a poder cambiar las cosas. Unido es la cosa. También puede ser que esta situación
de cipallismo nunca visto, donde le vamos a lamer la bola al Yankee, donde el único plan es ir a lamer la bola a Trump, puede ser que no, que genere un péndulo para el otro lado en algún momento y que nos lleve a esa situación. Yo creo que el error nuestro, primero, bueno, lo que vos propusiste, yo digo, cada uno trabajemos en nuestro lugar, con conciencia, a nuestro hijo, hablarle de la Argentina. ¿Viste cómo hacen los países, Irlanda? Pongamos Irlanda. O, no sé, los catalanes que son unos locos que independientes. Todo el mundo desde chiquito le empieza a taladrar la cabeza a los pibes. Nosotros tenemos que buscar a nuestros pibes, que a nuestros pibes ni siquiera les importa la Argentina. Están con la idea libertaria, lo digo con culpa, porque a mi hijo también les pasa, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, le digo, preocupate porque hay pobres, vos no viste que como en las crisis, los trato de concientizar todo el tiempo, porque no los veo que por ahí están en cualquiera. Así y es. Bueno, cada uno de su espacio y a la vez tratando de coordinar con otros espacios que tenemos, no sé, 80, 70% de cosas de acuerdo, y nos pongamos de acuerdo. Porque solo no, la izquierda, el peronismo, el de Kicillof, el de Cristina, y el otro espacio, el proyecto sur, el proyecto no, y bueno, así nos van a ganar siempre. Olvídate. Creo yo, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Lázaro, por supuesto que vas a seguir siendo uno de nuestros invitados a partir de este momento, porque nos nutre mucho tu conocimiento. Y por supuesto seguiremos en la página y vamos a recomendarla, Striptease del Poder, una página de Lázaro Llorens, el irreverente periodista cordobés. Un gusto, Lázaro, amigo, a partir de este momento, un amigo de la casa. Te quería hacer un comentario que habíamos publicado ahora, que más muestra eso, ya con eso los dejo, no le doy más charla. Ahí publicamos una nota de cómo el señor Edelstein se quedó con unos terrenos en Puerto Madero pagando nada. Y cómo la justicia lo protege. Nosotros leímos los fatos porque la gente de Atanor, sí, hablando de lo que era Atanor, ¿viste? Bueno, la gente de los abogados de Atanor se comunicaron con nosotros, nos pasaron los fallos, indignados, y les pido que entren a stripteasedelpoder.com, lean la nota y vean la indignación de cómo hay un tipo como Edelstein, ex socio de Mirli, que maneja, dueño del banco hipotecario, el shopping acá del Patio Olmo, el otro, Palermo, ya sabemos, pero el Hotel Alvear, donde se alojó Milei un mes. El Hotel Alvear, el Hotel Libertad, ¿no? Libertad es el Hotel Libertad, sí. El Hotel Libertad. Entonces, yo le pido que lean, está documentado cómo nos manejan un grupo de vivos ricos que tienen una vida extravagante y manejan todos los resortes, en este caso la justicia, como la justicia ha logrado que en 30 años no nos devuelva el terreno, que ya está decretado que lo tiene que devolver, porque los abogados de Atanor, Fabri, un tipo muy picante que estuvo también metido en el mega canje con Mario Cajero, le ganó el juicio, salió en todos lados y no lo devuelve. Qué increíble. No es increíble, uno ya lo sabe, ¿no? Atanor es uno de los astilleros, ¿no? Que tenemos como claro, uno va ahí, yo voy ahí porque conozco, voy muchas veces al Museo del Inmigrante por una situación personal que tengo, y atrás, apegado al inmigrante, están los astilleros. Entonces esta gente se queda, en vez de nosotros, ¿y qué pasó con los gobiernos anteriores que no se lo sacaron? Y ahí pongamos gente a laburar, astilleros, buques, barcos, a llevar grano, a llevar comida al mundo. Nosotros podemos ser, y más, estamos atrapados en comida de mala calidad, llena de glifosato, podríamos venderle, no sé, orgánico y alimentos de calidad a todo el mundo, a Europa, encima no estamos en un país forrajero. Bueno, Lázaro, por supuesto la invitación va a seguir estando para cuando vos estés disponible. Desde acá de Camera Stream en Come Chingón y Multimedia y la FM GON. Ha sido un placer, un gusto charlar con vos. Mucha suerte y esperemos que la gente empiece a ver esta página, que para nosotros es muy iluminante, porque tiene mucha información que nos va a servir para descular lo que es el entramado político, empezar a verle esas caras que están ocultas atrás de la realidad que nos atosiga, del día a día, de las crisis permanentes, y quienes, de alguna manera, son los que las digitan en esas crisis. Y Lázaro es uno de esos encargados de entrar a desempañar un poco el vidrio y empezar a verla un poco más. A esta sí la vemos,
con Lázaro Jones. Muchas gracias, chicos. Un abrazo grande a todos tras la sierra. Gracias, gracias. Que soy ateo, que no creo en lo perfecto, que yo siempre en todo veo algún mínimo defecto, está muy equivocado, porque yo no creo en Dios, pero soy el portavoz de un ser humano criado en la calle, en la pobreza, tiempos de corazón sano, poca comida en la mesa, otra cabeza y los abuelos de Lugano. De un corazón entero, bien parado o en la lona, hay que ser buena persona, dice aquel que a mí me guía noche a noche y día a día, noche a noche y día a día. Que soy ateo, está muy equivocado, como ya les he contado, hay alguien en quien yo creo, suerte de mitología humana, se hace presente ante mí, y en eso así como así embellecen mis mañanas, gracias al que nació en un conventillo, al que creció en un potrero, y si creen que exagero, conózcanlo, pero antes sáquense el sombrero. Es mi viejo, para mí Dios es mi viejo.
Ella guarda en su silencio algún secreto que gustaría develar. Ella guarda en su mirada algo de mística que quiero descifrar.